Michael, usted es uno de los periodistas que mejor conocen América Latina, sin ninguna duda. Publicó Brasil, Trouble Rise of a Global Power, es decir, el ascenso problemático de un poder global. Ha salido en portugués, está próximo a salir en español. Brasil es la locomotora, o ha sido la locomotora económica de América Latina. La pregunta es, ¿qué pasó con el Brasil, del que se decía que era el gran país del futuro? ¿O es que está sumido en esa maldición de la que habló Stefan Zweig, el escritor austriaco, cuando dijo Brasil es el país del futuro y siempre lo será? Bueno, en el libro cito al expresidente Fernando Henrique Cardoso, que dice que Brasil está proclive a tener, en Brasil es recurrente la esperanza seguido por el desencanto, ¿no? Y ha pasado algo de eso. Pienso que, por un lado, había tal vez expectativas exageradas. Por otro lado, sí hay un progreso subyacente en Brasil que tiene que ver con el avance hacia una sociedad más inclusiva. Pero ha habido también errores, y yo pienso que la política macroeconómica del presidente Rousseff no era lo más adecuado. Ella perdió la confianza de los inversionistas, la inversión está muy baja, la economía ha crecido poco en los últimos años como consecuencia de eso, y el Partido de los Trabajadores, el PT, ya ha estado en el poder por 12 años y se nota que se ha hecho demasiado cómodo, digamos, en el poder con estos escándalos de corrupción. Lo que pienso que está en juego realmente en Brasil, y lo que argumento en el libro, y lo que estaba detrás de las protestas, es una demanda para un Estado diferente, un Estado que invierte mucho más en la gente, en los ciudadanos, en los servicios públicos, y un Estado menos cooperativo, porque el Estado brasileño cobra un montón de impuestos, pero da mucho dinero a los grupos privilegiados dentro del sistema, sea en la forma de subsidios a empresas, al sector privado, o sea en la forma a pensiones exageradas a trabajadores públicos, o beneficios exagerados a los políticos y sus maquinarias. Usted mencionaba las palabras de Cardoso con respecto a Brasil, la esperanza y el desencanto. Esas palabras también se pueden aplicar a México, donde hace 2 años, recién elegido, poco menos de 2 años, Enrique Peña Nieto emprendió unas reformas que dieron la vuelta al mundo en los titulares: la reforma educativa, telecomunicaciones, una ambiciosa reforma energética, reforma tributaria, y parecía ser que México era como la estrella de América Latina. Sin embargo, desde el 26 de septiembre, donde desaparecieron 43 estudiantes en el estado de Guerrero, y desde entonces las protestas que se han desatado a raíz de estos hechos, algunas dudas sobre la familia presidencial y la forma como gasta su dinero, un crecimiento económico bastante pálido, de un poco más del 2%, 2,3%, apuntan a un México distinto, donde vuelve a salir, como usted dijo en su columna, la cara horrible de la violencia en ese país. ¿Podrá gobernar Enrique Peña Nieto los 4 años que le quedan sin hacer otra reforma que sea una reforma política? Pero esa es la gran pregunta, ¿no es verdad? O sea, efectivamente, el presidente Peña Nieto tenía un guión, que era el guión de la transformación estructural de la economía mexicana. Muchas de las reformas son buenas y positivas y necesarias y hasta históricas, como en el caso de la energía. Pero por otro lado, lo que se ha mostrado, los acontecimientos de las últimas semanas, es que tal vez el presidente no tenía una estrategia política moderna como contraparte de sus reformas económicas, digamos, porque buscó como menoscabar o dar menos importancia al tema de seguridad, que para los mexicanos es muy importante, porque no quería enfrentar los gobernadores, muchos de los cuales son del PRI, de su partido. El tema de un mando único en la policía sí sigue abierto, sigue sin solución. Y lo que se ha presentado últimamente es la revelación sobre el hecho que un contratista del gobierno del Estado de México y que iba a recibir
participar en el contrato para el tren bala, era a la vez el propietario, el dueño de la casa de la primera dama. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos meses es si el presidente Peña Nieto tiene la capacidad de responder como un político moderno y democrático a un México ya democrático cambiado, o si sus reflejos políticos son efectivamente los del viejo PRI, como dicen sus críticos en México. Michael, en Colombia se cumplen en estos días 2 años del inicio de las conversaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC en La Habana. Siempre hay alguna preocupación en algunos sectores de la opinión colombiana en el sentido de si van a tener participación política los señores de las FARC en caso de que se firme un acuerdo de paz. También hay preocupación de si habrá impunidad o no para los miembros de la guerrilla, cosa que ha negado el presidente Santos, que por otra parte ha insistido en que los colombianos refrendarán con su voto los acuerdos si se firman. ¿Usted es optimista con respecto al proceso de paz en Colombia o es pesimista? Bueno, yo pienso que en este momento las FARC enfrentan una hora de la verdad, ¿no es verdad? Con este caso del secuestro del general. Si no lo liberan pronto, yo pienso que su voluntad de paz va a ser muy cuestionada por la sociedad colombiana, ¿no? Si hacen eso, y las conversaciones siguen, yo soy relativamente optimista de que al final de este proceso va a haber un acuerdo que la sociedad colombiana va a aceptar, que va a ser un acuerdo imperfecto, que va a tener cosas que mucha gente no le gusta, por supuesto, porque así son las transacciones, los acuerdos que logran poner fin a la violencia, como tuvimos en Irlanda del Norte, por ejemplo, ¿no? Yo pienso que la mayoría de los colombianos se van a dar cuenta de que la alternativa de eso es seguir con el conflicto. Y el conflicto no ha terminado, ¿no? Puede ser que no se nota ya en Bogotá, pero en muchas partes del país sí el conflicto sigue. Y el conflicto sigue siendo un lastre para los colombianos y para el país. Bonita. En Venezuela la situación está realmente crítica. En un país que depende en sus exportaciones del 95% del petróleo, enfrenta la caída bastante dramática de los precios que estaban a $97 el barril, a $70 el barril en solo 6 meses. La aprobación de Nicolás Maduro, que estaba en el 55% en el mes de abril, ahora está solamente en el 30%. Y el país pide a gritos unas reformas económicas que acabarían quizás con el apoyo populista que tiene en este momento Maduro. Pide a gritos la venta de activos, la devaluación del dinero, la subida del precio del petróleo, quizás acabar con los subsidios a Cuba y a Nicaragua. Incluso en la cúpula del grupo económico de Maduro se habla de divisiones en cuanto a qué hacer con esta crisis. ¿Es esto lo que va a reventar finalmente el gobierno de Maduro? Bueno, efectivamente enfrenta un panorama cada vez más complicado, ¿no? O sea, lo que uno nota es que lo que hay que hacer para encaminar la economía en una situación de precios de petróleo más bajo son medidas que en el corto plazo van a ser bastante impopulares. Subir el precio de la gasolina, retirar subsidios, dar marcha atrás de este modelo fracasado, estatista, etc. Y por más que en su fuero íntimo tal vez Nicolás Maduro le gustaría hacer esas cosas, yo pienso que no puede porque a diferencia de Hugo Chávez, que era el comandante, Maduro es el líder de una coalición, ¿no? con fracciones distintas. Y también no puede porque va a haber una respuesta popular en las calles, que es lo que más teme este gobierno, no esta vez de la oposición, pero de su propia base, ¿no? Entonces, si siguen evitando tomar decisiones difíciles económicas, yo pienso que la situación se pone cada vez más complicada. Y el próximo punto importante en la agenda es la elección legislativa del año que viene, en que, por lo menos en teoría, la oposición tiene buenas posibilidades de ganar, y eso cambiaría la situación en Venezuela. Michael, en los últimos 2 meses, el diario The New York Times ha publicado 2 editoriales pidiendo que Estados Unidos levante el embargo a Cuba. El embargo empezó en tiempos del presidente Dwight Eisenhower en la Casa Blanca, y desde entonces
Ha habido 11 presidentes, incluido Eisenhower, después vino Kennedy y luego Johnson, más tarde Nixon, posteriormente Ford, después Carter, Reagan, Bush padre, Bill Clinton, Bush hijo y ahora Barack Obama. Y sin embargo, el gobierno de los Castro sigue ahí. ¿Debería Estados Unidos levantar el embargo y vea usted alguna posibilidad de que eso ocurra ahora que el Senado y la Cámara, a partir del 1 de enero en esta ciudad, son de la oposición republicana? Bueno, nosotros en The Economist siempre hemos estado en contra del embargo porque no funciona, es contraproducente. Pienso que la pregunta que hay que hacer es ¿qué política de parte de Estados Unidos ayudaría al cambio en Cuba? Y evidentemente el embargo no lo ha logrado en 50 años porque está hace parte de una premisa equivocada. La idea de que la presión externa va a derrocar el régimen, va a ser el cambio interno que lo va a cambiar, ¿no? Ahora, yo pienso que el presidente Obama ya ha suavizado algunos aspectos del embargo, ¿no? Podría hacer más al respecto. Podría hacerlo tal vez antes de la cumbre de las Américas, en que si va, se va a encontrar con Raúl Castro. Pero tampoco el régimen cubano da mucho incentivo al presidente para cambiarlo, puesto que tendría que enfrentar una oposición que probablemente ya no es mayoritaria en la opinión pública, el apoyo para el embargo, pero sí ocupa sectores importantes en el Congreso, ¿no? Señor Bir, usted publicó en su libro The Forgotten Continent, el continente olvidado, que América Latina no despertaba suficiente interés por no ser suficientemente rico, ni suficientemente pobre, ni suficientemente peligroso. Con respecto a la relación con Estados Unidos, ¿usted cree que es mejor ser un Forgotten Continent y que Estados Unidos no le preste mucha atención a la región? Porque cuando le han prestado atención tampoco ha salido tan bien. Por lo general, sí, porque pienso que el desarrollo se logra a través de los esfuerzos propios de los países en desarrollo, ¿no? Pero sí hay algunos aspectos puntuales en que América Latina se beneficiaría de una cooperación más intensa con Estados Unidos y en el aspecto económico y comercial. Y también hay algunos temas en que Estados Unidos es parte del problema, como las drogas, como la migración, como el flujo libre de armamentos a los narcotraficantes, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso, de hecho, estamos caminando a una región en que Estados Unidos tiene influencia muy importante en México, en Centroamérica, en el Caribe y en Colombia, pero en el resto de Sudamérica realmente no tiene tanta influencia. Y eso no es un problema en sí mismo, pero es verdad que un país como Brasil se beneficiaría muchísimo con una relación comercial más intensa con Estados Unidos. Una última pregunta, Michael. Usted lleva varias décadas cubriendo América Latina y se la conoce toda, desde Tijuana hasta la Patagonia y desde Montevideo hasta Quito. ¿Cuál es el gran desafío de la región? No, yo pienso que la región está entrando en un nuevo periodo en que las economías están desacelerazándose. Los años dorados del boom de las materias primas han terminado. El desafío es cómo mantener el avance social en un clima económico más difícil, y ya es impostergable enfrentar algunas reformas estructurales, sobre todo del Estado, del capital humano, la educación, y lograr una diversificación económica y enfrentar el problema de la violencia criminal que tanto daño hace al país. Esos son desafíos difíciles de mediano plazo, pero hay que empezar hoy. Y ahí está el desafío para los políticos en la región.